Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Lo primero de todo, felicitaros las fiestas y desearos que las estéis disfrutando al máximo. Y si no es así, no os preocupéis porque aquí estoy yo para explicaros lo que el clima astral tiene preparado para nosotros. Y es que fiestas o no, el cielo sigue su curso, trayéndonos el último evento astrológico del año, una luna llena en Cáncer, que sucede en un momento muy especial, como hablamos en otros vídeos, un momento de máxima manifestación y previo al inicio de un 2024 que promete muchas sorpresas. Sin embargo, esta luna puede resultar un tanto contradictoria, y es que junto a ella pueden estar removiéndose unas emociones un tanto complicadas de gestionar. Y claro, pues muchos diréis, ostras, pero ¿no estamos en un momento de máxima manifestación? ¿No debería ser esto de otra manera? Todo esto tiene una explicación. Pero antes de entrar en todo esto, situémonos. Y bien, aquí os traigo el momento en el que se genera la luna llena en Cáncer. Como siempre, tenemos que una luna llena es la oposición entre el Sol, que actualmente se encuentra en Capricornio, y la luna, que actualmente se encuentra en Cáncer. Esto significa que algo se ilumina en la zona de Capricornio, es decir, nuestra estructura, y esto se proyecta y nutre nuestra parte canceriana, es decir, nuestra parte blanda, nuestra parte vulnerable. Entonces, podemos simplificar todo esto para entenderlo, y para ello tendríamos que saber qué se está iluminando en Capricornio y qué se está nutriendo en Cáncer. Entonces, la parte que se está iluminando en Capricornio, si habéis seguido mis vídeos, sabréis de qué parte estamos hablando. Hablamos de la creación de esa nueva estructura con las figuras que empezaron a manifestarse a principios de diciembre. ¿Recordáis el gran trígono de tierra que inició Mercurio y que se está sosteniendo durante todo diciembre hasta principios de enero, y posteriormente a ello, el gran sextil hacia Saturno, precisamente el regente de Capricornio, ¿no? Esto nos hablaba de la creación de una estructura que fuese coherente con nuestra parte más elevada. Vamos, hablamos de la materialización de un sueño que proviene desde nuestro espíritu, ¿no? De algo que proviene desde una parte potencial, ¿no? Algo que deseamos profundamente. Entonces, todos estos aspectos se iniciaron con nuestro amigo Mercurio, es decir, nuestra forma de pensar, inició como idea, posteriormente a ello, Mercurio retrógrado, y al hacerlo, se volvió hacia Sagitario, y el Sol tomó su relevo. Por lo tanto, toda esta energía de manifestación ahora se sostiene por el Sol, el cual está iluminando la zona de Capricornio. Y vemos en esta carta como toda la energía del Sol se proyecta hacia la Luna, con un gran cometa. Entonces, más o menos tenemos claro qué es esa estructura, ¿no? Porque pues venimos hablando de ella durante bastante tiempo. Pero para entender un poquito más al respecto y por qué están surgiendo las emociones que puedan estar surgiendo actualmente, tenemos que entender qué es lo que se está nutriendo en nuestra parte de Cáncer, es decir, en nuestra parte blanda. Y para entender qué se está nutriendo en nuestra parte de Cáncer, tenemos que remontarnos a 6 meses atrás. No olvidemos que esta es una luna llena, lo cual habla de la culminación o del inicio de una culminación que proviene de un proceso que sucedió hace 6 meses. Y esto inició con la luna en Cáncer de mediados de julio. ¿Os acordáis qué estaba sucediendo para aquel entonces? Hablamos de que la creación de esta estructura, todo este proceso de manifestación en el que nos encontramos, tiene mucho que ver con aquel entonces, porque esa luna nueva fue una luna nueva que se dio en oposición partil con Plutón en Capricornio. Es decir, hablamos de que en la parte blanda, es decir, en Cáncer, se manifestó una carencia, una vulnerabilidad que venía a raíz de un fallo en nuestra estructura. Ese Plutón hablaba de patrones kármicos, hablaba de relaciones o vínculos kármicos, cada uno donde tenga su estructura. Pero básicamente, Plutón, que tarda 250 años en dar la vuelta al zodiaco, hablamos de que hacía 250 años que no pasaba por Capricornio. Por lo tanto, hablamos de que a nivel sociedad no habíamos vivido un Plutón en Capricornio desde hacía ese tiempo. Y esto significa que hace 250 años, Plutón, que es un planeta transformador, cuando pasa por un signo lo transforma, es decir, da fin a lo que ya no sirve para que dé paso a los siguientes, es decir, muerte y renacimiento. Pues en aquel entonces, hace 250 años, se creó una nueva estructura, como ahora, con Plutón a los últimos grados de Capricornio, se está creando otra. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que esa estructura en aquel entonces era acorde a nuestras necesidades emocionales, acorde a cómo éramos en aquel entonces. Pero claro, el tiempo pasa, la sociedad
avanza y nosotros evolucionamos. Y esto, Plutón lo que está haciendo es mostrar las fallas de esa estructura porque lo que en aquel entonces funcionaba ya no funciona. Es decir, que en ese momento se creó una estructura que ya no nos sirve, ¿no? Por decirlo así, es como si vistiéramos un traje que ya no es de nuestra talla. Entonces, la parte de Cáncer, la parte blanda, se resiente. Claro, ¿qué pasa con todo esto? Pasa que a mediados de julio es posible que surgieran algunas historias, algunos patrones que además llevamos arrastrando desde hace tiempo, porque especialmente con el eje Tauro-Escorpio, nuestra sombra se ha estado removiendo bastante. Entonces nos plantamos ahora con una luna llena en Cáncer que está creando una nueva estructura, ¿no? Ese Sol que se encuentra justo donde estaba Mercurio, iniciando un gran proceso de manifestación que acaba de empezar. Porque es decir, uno de los pilares es Júpiter y Júpiter todavía está retrógrado. Hablamos de que Júpiter va a despertar a principio, es decir, el primer día de 2024. Entonces, todo lo que está sucediendo ahora, es decir, todavía hay mucho que decir, ¿no? Pero justo en este instante, esta luna llena nos está diciendo que actualmente, en estos momentos, estamos creando una estructura distinta que de alguna forma solventa la carencia o la necesidad o esa parte blanda, ¿no? Es decir, una estructura que al ser acorde, al ser coherente con esa parte blanda, ya no nos hace daño y con ello lo que conseguimos es solventar dependencias. Hablamos de la sanación de patrones, estructuras, vínculos kármicos. Es decir, que esa estructura que teníamos antiguamente, cada uno en su signo y en su casa, pues ya no nos sirve, nuestra parte canceriana, nuestra parte blanda, se ha sentido resentida durante mucho tiempo y ahora estamos creando una nueva estructura que nos satisfaga, que sea coherente con esa parte emocional. Entonces, volviendo a la carta del momento, es precisamente eso lo que está nutriendo nuestra parte blanda. Pero claro, esto habla no de que ya está todo hecho, porque esta luna llena marca el inicio que habla de 6 meses en adelante. Es decir, esta culminación, lo que marca esta carta son 6 meses en adelante. Por tanto, es muy posible que durante estas fechas, y especialmente con el ascendente en el que se forja esta luna llena, un ascendente Libra, en un momento en el que tenemos al eje relacional, el eje vincular de Aries-Libra, muy activo, pues es normal que con estas fechas, con reuniones familiares, con una energía un tanto vincular, ¿no? Es normal que justo en estos momentos que estamos solventando desde Capricornio con una nueva estructura, como digo, a esa parte de Cáncer, que se hayan removido ciertas emociones que podíamos tener estancadas ahí, ¿no? Porque claro, hablamos de que esta luna llena marca el inicio de la culminación. Y la culminación serán 6 meses, lo que significa que no está todo hecho. Por tanto, es lógico y normal que iniciando esa estructura que tiene que solventar esa parte de Cáncer, todavía esa parte blanda todavía no se siente del todo nutrida, ¿no? Todavía no se siente del todo plena, ¿no? A pesar de que hay una luna llena ahí. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues hoy, a día de hoy, a pesar de que todavía no esté creada esa estructura, sí tenemos un patrón, sí tenemos un inicio. Por lo tanto, pues a pesar de que no esté 100% nutrida esa carencia, esa dependencia o esa vulnerabilidad que pues vimos muy claro hace 6 meses, ahora, con este cielo, se nos muestra, ¿no?, que existe la posibilidad que en los próximos 6 meses vamos a estar creando una estructura que solvente esa vulnerabilidad, que solvente esa carencia y que nos vaya alejando poco a poco de la vulnerabilidad. Si además de todo esto le sumamos que tenemos al señor Neptuno, es decir, nuestro espíritu en cuadratura a esta luna llena, pues todo esto nos habla mucho sobre esa parte contradictoria que podemos estar sintiendo en este momento, ¿no? Hablamos de que Neptuno, nuestro espíritu, se encuentra actualmente en Piscis, el plano astral. Y claro, es un lugar donde el tiempo no funciona de la misma manera. Recordemos que en el plano astral es un lugar donde nosotros podemos hacer cosas que no siempre tienen un significado literal o que de alguna forma no existe el tiempo de la misma manera que existe en este plano. Entonces, ese Neptuno es el encargado, el responsable de estar mostrándonos hacia dónde podemos llegar, el estado potencial de esa estructura, es decir, ese sueño ya cumplido. Y esto, si lo juntamos a la energía de esfuerzo, de paciencia, de constancia que se necesita, que se requiere para construir una estructura, una energía que es precisamente la que se está proyectando desde Capricornio, pues como resultado tenemos pues una energía un tanto contradictoria, ¿no? Porque por un lado pues podemos ver cómo hay algo que se está generando,
como una estructura que se está creando nueva, que en principio tiene que ser más coherente que la anterior, pero por el otro es como que ese Neptuno es una gran energía que todavía no somos capaces de manifestar. Y claro, esto, pues en el fondo son buenas noticias, porque nos habla de que en los próximos 6 meses vamos a ver cómo esa estructura se va creando, cómo ese Saturno se va haciéndola más coherente con lo que realmente nosotros necesitamos, y como poco a poco toda esa energía, pues empezamos a poder canalizarla, ¿no? Porque hay que entender que la estructura tiene que crecer y que si intentamos ahora mismo posicionarnos o observar ese largo plazo, pues nos podemos llegar a agobiar, ¿no? Porque claro, ese Neptuno habla de un sueño, ¿no? De algo potencial que todavía no está hecho y la estructura es precisamente la que lo tiene que contener. Pero esto es ahora mismo como si tuviéramos una botellita de medio litro y nuestro sueño pues tiene un volumen de, me lo invento, 5 litros. Pues si intentamos meter todo ese sueño en la estructura que tenemos ahora mismo, no vamos a poder. Y el hecho de intentarlo va a hacer que nos saturemos. Claro, entonces tenemos a Neptuno ahí diciéndonos, vas a llegar hasta aquí arriba de la montaña, a esta cima, ¿no? Y Capricornio, por otro lado, pues mostrándonos el trabajo, el esfuerzo o el camino que tenemos que recorrer. Entonces, para aligerar esta tensión, tenemos un movimiento muy interesante que nos puede venir muy bien. Y es que este Sol, el de la luna llena, no está solo. Y viene acompañado de Mercurio, que después de su retrogradación ha vuelto a Sagitario y que justo en el mismo día de la luna llena va a hacer conjunción con Marte en Sagitario. Y claro, todo esto sigue en cuadratura a Neptuno. Pero, por decirlo así, a mí me gusta ver este recorrido de Mercurio, ¿no? Como Mercurio, el que inicia todo este proceso de manifestación, ¿no? Manifiesta el gran trígono, el gran sextil a Saturno. Y cuando conecta con todo el trabajo que tenemos que hacer, Saturno es como decir, se va para atrás y vuelve a Sagitario reflexionando, donde en Sagitario vuelve a conectar con la motivación, ¿no? Y justo en este momento de la luna llena, Mercurio, nuestra mente, conecta con nuestra acción. Entonces, sí es cierto que siguen en cuadratura a Neptuno, ¿no? Vamos a tener como las ganas de llegar, ¿no? Pero es como si Mercurio, nuestra mente, después de conectar con la idea y dejando al Sol cogiendo el testigo en esa manifestación, ¿no? El Sol iluminando esa zona, vuelve para atrás a darle órdenes a nuestro guerrero, a Marte, ¿no? Y conecta con él en Sagitario para recargarse de optimismo. Y ojo, porque este proceso, este movimiento, es un movimiento muy interesante, y es que sí es cierto que justo el día de la luna llena, Mercurio conecta con Marte, pero Mercurio seguirá retrogradando. Y justo cuando Mercurio arranque y se ponga directo, volverá a contactar con Marte, pero esta vez en Capricornio, en trígono a Urano en Tauro, justo en el momento en el que Urano, el señor del cambio, se pone directo. Y justo en ese momento, el gran sextil que tenemos ahora hacia Saturno, es decir, este aspecto que vemos aquí marcado en azul, estará sostenido por Venus, que en ese momento ya se encontrará donde actualmente se encuentra el Sol. Y sí, sé que esto puede ser un poco lioso, pero al final todo esto nos habla de que no va a tardar tanto como nosotros pensamos, que este proceso nos va a traer cambios, nos va a traer abundancia, nos va a traer consecuencias más cerquita de lo que parece. Aunque ahora mismo, pues puede ser que al conectar con ese Neptuno, con esa gran cima que todavía no hemos alcanzado, y que la veamos desde lejos y digamos, uff, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, este Neptuno no solo está afectando al trabajo que tenemos que hacer, también está afectando a esta luna. Con lo cual, si la estructura que tiene que sostener esa vulnerabilidad o que nos tiene que alejar de la dependencia todavía no es 100% sólida, esto significa que sí podemos notar como ya nos estamos alejando de esa dependencia o esa vulnerabilidad o de esa carencia, ¿no? Pero hasta que no sea 100% sólida, esa carencia todavía podemos estar percibiéndola. Entonces es muy normal que durante estos días estemos sintiendo como reminiscencias de esa carencia que identificamos en julio, a mediados de julio, con esta luna nueva en Cáncer. Entonces, si a todo esto le sumamos que esta luna se forja con un ascendente en Libra, que nos habla de encontrarnos a nosotros mismos a través del otro, y justo con Quirón en Aries, en la casa 7, si a esto le sumamos que estamos en periodo de fiestas, que estamos como más propensos a relacionarnos, no solo con la familia, sino con otras personas, ¿no? Este ambiente que comúnmente es más jovial en Navidades y en estas fiestas, ¿no? Pues tenemos
que pueden ser a través de nuestros vínculos donde nosotros vamos a encontrar pues esas vulnerabilidades o esos patrones antiguos. Y claro, aquí lo que tenemos que entender es que toda esa vulnerabilidad habla de la estructura que todavía nos falta construir. Es decir, el hecho de que no hayamos conseguido el 100%, ¿no? El hecho de que no hayamos conseguido que esa estructura esté donde Neptuno nos está mostrando que puede llegar, que no haga que desmerezcamos todo el trabajo previo. Entonces, para resolver todo este ascendente Libra que nos dice, encuéntrate en los demás, encuentra tu identidad en los demás, primero tenemos que entender esa parte, ¿no? Es decir, en las vulnerabilidades que puedan surgir o las carencias que puedan surgir todavía como reminiscencia, en las emociones que podamos estar reviviendo en todo este tiempo, podemos, a través del sol, iluminar toda esa parte y, de alguna forma, hacer los últimos ajustes de lo que nosotros realmente necesitamos, ¿no? Entendiendo que esas emociones que están surgiendo, pues de alguna manera nos hablan de nuestras necesidades emocionales, ¿no? Entonces, ya que estamos en un periodo de construcción de una estructura, pues amoldémoslas a esas necesidades. Si queda algo que tenemos pendiente, si queda algo que todavía hay que perfilar, estas emociones precisamente pues son las que nos van a ayudar a mirar por dónde tenemos que ir. Entonces tenemos además que Venus, el regente del ascendente de esta luna, se encuentra en pleno diálogo con bastantes planetas que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ese Venus, esas emociones, esa pasión interna, Venus en Escorpio, pues va a estar fluctuando un poquito, ¿no? De arriba a abajo, esas emociones, ¿no? Pues ahora bien, ahora mal, ahora aquí, ahora allá. ¿Por qué? Porque por un lado viene con aspectos blandos, con aspectos armónicos, con Neptuno, ¿no? Con ese Neptuno que está mostrando, como he dicho antes, la cima de la montaña, y con Plutón, que de alguna forma, estando en los últimos grados de Capricornio, puede estar dando reminiscencias todavía de viejos patrones. Es decir, que la estructura antigua todavía puede tener ciertos resquicios y a medida que vayamos construyendo la nueva, vamos a seguir viendo la antigua. Y la antigua es lo que decíamos, ¿no? Si hemos construido, por ejemplo, me lo invento, el 20% de la estructura, el restante es lo que hace que nuestra zona de Cáncer todavía no esté todo lo nutrida que debería estar, ¿no? Y es el restante lo que nos tiene que impulsar a seguir construyendo, ¿no? Porque no queremos volver aquí. ¿Pero qué pasa? Pasa que las emociones antiguas se tienen que purgar. Y es precisamente lo que está haciendo Venus aquí en Escorpio. Todo lo que esté surgiendo a un nivel relacional referente a una herida de deseo insatisfecho antigua, ¿vale? Bueno, el ascendente Libra es lo que nos está diciendo. Se va a estar removiendo durante estos días, ¿no? Durante estas fiestas, y todo eso lo que va a hacer es remover esa vulnerabilidad que será satisfecha en los 6 meses siguientes. Entonces, estos aspectos armónicos es lo que están generando, ¿no? Esa Venus que tiene un deseo que todavía no está satisfecho, y esto es lo que nos dice precisamente Saturno en cuadratura con Venus, ¿no? Tenemos por un lado a Neptuno que nos dice ese sueño, y Saturno dice, pero todavía no, se está haciendo, o sea, todavía tienes que esperar. Esa Venus, esa pasión que está contactando con los viejos patrones, con Plutón, y luego por otro lado tenemos Urano, el planeta del cambio, generando los cambios pertinentes a través de pues, lo que se está preparando en la zona de Tauro, que se activará cuando Júpiter se ponga directo. Por tanto, esto, simplificado y traducido, habla de emociones fluctuando, emociones con vaivén, con altibajos, es decir, en plena construcción, estamos en plenas obras, digamos, de esa estructura que estamos construyendo. Y sí, un cielo fantástico para conseguir esa manifestación que estamos deseando. Una manifestación que esta luna llena nos habla de que en 6 meses, alrededor de 6 meses, ¿no? Vamos a ver satisfechas unas carencias, unas vulnerabilidades en nuestra parte blanda. Como digo, vulnerabilidades que provenían de una estructura que se creó hace mucho tiempo y que al pasar Plutón por Capricornio ha estado reventando, ha estado mostrando, dándoles intensidad, porque Plutón es lo que hace, ¿no? Las magnifica. Y claro, cuando magnificas algo, lo bueno muy bueno, lo malo muy malo. Entonces, todas esas cosas que nos han afectado de manera negativa se han estado moldeando y ahora estamos construyendo una nueva estructura que será la que nos sostenga, la que sostenga esa parte blanda por 250 años. Entonces, a nivel social, esto supone, y más en este momento en el que nos encontramos de eje Aries-Libra, de que va a cambiar completamente la forma en la que nos relacionamos. Y más cuando Plutón entre en Acuario. Y justo lo hace en 2024. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Ahora mismo lo que nos interesa precisamente es seguir con la construcción de esa estructura
con el objetivo de sanar, de nutrir esa parte blanda. Entonces al final esta luna lo que nos dice es pues el proceso de sanación que va a suponer la creación de esta estructura, aunque pues todavía no esté creada y por ello todavía sintamos esa pues cierta vulnerabilidad o carencia que venimos trabajando desde julio. Y claro, obviamente no es lo mismo. Es decir, ahora mismo es muy probable que lo que estemos sintiendo no sea lo mismo, a pesar de que pueda haber un cansancio ya, a pesar de que pueda haber como un hastío ya de estar sintiendo ese tipo de emociones. Y es normal, porque hablamos de Plutón en los últimos grados de Capricornio, hablamos de estructuras que llevamos mucho tiempo arrastrando. Por tanto, pues es lógico y normal que ya estemos cansados de sentir ciertas emociones, ¿no? Ciertos patrones kármicos. La gracia de todo esto es hacia dónde nos dirigimos. Y esta luna precisamente nos habla de ese proceso de sanación, sabiendo que a principios de 2024 tenemos a Júpiter que despierta y va a amplificar toda la zona taurina. Es decir, que este proceso de manifestación no ha hecho más que empezar. Pero es que luego a lo largo de 2024, sin irnos más lejos, por ejemplo, el día 27 de enero, cuando Urano se ponga directo, con Mercurio y Marte en conjunción haciendo trígono a ese Urano, y justo en el momento en el que Venus es el que coge el relevo del gran sextil a Saturno, habla de grandes cambios que va a suponer precisamente en la gestión de las emociones que estamos sintiendo ahora mismo. Y os lo digo porque yo también, estos tránsitos no solamente los estoy analizando y os los estoy contando, yo los estoy viviendo también. Y créeme, este vídeo me ha costado horrores. De hecho, os pido disculpas si no os ofrezco el nivel que quizás podéis estar acostumbrados, porque de verdad que me las he visto y me las he deseado, ¿no? Como que lo que yo siento a nivel personal, para que me entendáis un poquito, es como mucho, quieres hacer mucho, quieres manifestar mucho, pero todavía falta una estructura. Y claro, se puede generar esa impaciencia, ¿no? Claro, el hecho de querer manifestar mucho y todavía no tener la estructura necesaria para llevarlo a cabo, puede hacer que nos saturemos, que nos sobresaturemos, que nos sobrecarguemos y eso nos va a llevar al bloqueo, generando el efecto bola de nieve, ¿no? Es como de me saturo, me bloqueo, no hago porque estoy allí en vez de aquí, ¿no? En el futuro, en ese Neptuno, en esa cima, y entonces no hago porque me bloqueo. Y esa bola de nieve se va haciendo cada vez más grande hasta que al final, pues bueno, pasa lo que pasa. Entonces, consejo, centremos en el momento presente. Tributemos las emociones que estamos sintiendo. ¿Que duele? Sintámoslas. Porque os puedo asegurar que el hecho de sentirlas, el hecho de procesar todas esas emociones antiguas, ¿no? Con ese Venus recibiendo tanta caña por parte de todos los planetas que hemos visto antes, lo que va a ser que podamos limpiar toda la base y que la estructura que estemos construyendo crezca sobre suelo sólido. Porque si nosotros, en lugar de eso, decimos, no, que yo ya quiero que llegue la manifestación y no me permito tributar esas emociones que se quedan ahí retenidas, esas emociones van a seguir manchando, van a seguir contagiando, van a seguir afectando a la estructura que creemos. Por tanto, sabiendo que se acerca un 2024 maravilloso, en el que os iré contando todos los tránsitos que vayan sucediendo, mi consejo, dejemos 2023 atrás y con él todas las emociones que no nos gustan. Soltemos con amor todas esas emociones, soltemos con amor todas las lágrimas, todos los rencores, todas las rencillas, todo el odio, todo el dolor, todo lo que hayamos podido transitar durante estos años, especialmente con el eje Tauro-Escorpio, con la transmutación de la sombra, con la transmutación de tantos patrones kármicos, especialmente a nivel vincular. Soltemos todo eso e iniciemos un 2024 libres de cargas, porque precisamente de eso trata, el hacernos cargo de nuestra propia vulnerabilidad. Sí, por un lado está Capricornio, construyendo una estructura que sea coherente, pero por el otro están las emociones, esa parte blanda que te puede haber visto afectada por mucho tiempo de ser sostenida por una estructura que no era coherente con esa parte blanda y le estaba haciendo daño. ¿Ves? Esa rozadura de la estructura que ya no era de su talla. Entonces, cojamos esa parte blanda, cojámosla y abracémosla. Y sintamos esas emociones, dejemos que fluyan. Porque todas esas emociones, si se quedan dentro, van a seguir dentro. Entonces, para que otras nuevas puedan entrar, y os puedo asegurar que 2024 trae muchas de esas nuevas que nosotros deseamos, pues tienen que salir las viejas. Dejemos que se marchen.
Y bueno, aprovecho para despedirme y desearos unas felices fiestas. Si os ha gustado no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para no perderos los vídeos que están por venir. Tenedme paciencia con el vídeo de Saturno por signo y casa, porque ya os digo, estoy ahora mismo que me encantaría poderlo hacer todo, pero hay que saber ir paso a paso, hay que saber estar en el momento presente y bueno, es un vídeo que acabará llegando tarde o temprano. Así que, sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.